Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl, nuestro podcast, como se dice. Y bueno, termina una semana con muchas informaciones, con muchas noticias que vamos a comentar con nuestro siguiente entrevistado. Y quiero partir con uno de esos temas y que dice relación con lo siguiente. Ustedes saben que luego de sortear toda la arremetida que hizo la Confederación de la Producción y el Comercio, ¿verdad? Para impugnar básicamente la ley de delitos de cuello y corbata. Bueno, luego que eso no les resultó, bueno, ahora ¿qué es lo que pasa? Viene la implementación de la ley, ¿no? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles van a ser las políticas que van a tener que adoptar las empresas, ¿no? Para estar al día con las exigencias que establece esta nueva normativa. Y los empresarios están preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque tienen aprensiones en varios de los aspectos. Por eso habían ido al Tribunal Constitucional. Pero queremos conversar con un experto en este tema y paso a presentar al abogado Rodrigo Reyes, experto tributario, académico en diversas universidades, fue abogado además del Consejo de Defensa del Estado. Así que paso entonces a saludar a Rodrigo Reyes. Rodrigo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna, muchas gracias por tu invitación. Ya pues, Rodrigo, queremos aprovechar también toda tu experiencia en el Consejo de Defensa del Estado. Mira que me imagino que es una gran escuela. Y quiero partir preguntándote por lo siguiente, porque, a ver, fue bien particular, pero no es la primera vez que un gremio, en este caso ahora fue la CPC, en otra oportunidad fue la Cámara de Comercio, cuando se estaba discutiendo la ley del CERNAC, para darle más atribuciones. Bueno, no es tan inhabitual en ese sentido que un gremio vaya, pero a este gremio, a diferencia del anterior, a este le fue mal. ¿Por qué hay tantas aprensiones? Y quiero preguntarte si esas aprensiones tú dirías que tienen alguna base que las expliquen, por parte de los empresarios. Perfecto. Sí, Mirna, yo creo que en realidad creo que las críticas son algo exageradas. O sea, la nueva ley de delito económico no es una ley que establezca penas más graves, como parece señalar las aprehensiones de los empresarios, sino que más bien establece un sistema de determinación de penas, o sea, luego de la aplicación de agravantes y atenuantes distintas. Voy a tratar de explicarlo muy simple. En general, nuestro sistema penal estableció circunstancias atenuantes y también agravantes, fundamentalmente agravantes, diría yo, que dicen relación con un tipo de delincuente, que es el delincuente, ¿cierto?, de delitos de sangre. Por ejemplo, establece como circunstancia agravante ejecutar un delito por medio de inundación, veneno, ¿cierto? Abusar del delincuente de la superioridad de su sexo, de su fuerza, ejecutar este delito de noche o en despoblado, ejecutarlo mediante fractura o escalamiento en lugar cerrado, por ejemplo, ejecutar el delito formando parte de un grupo de delincuentes. En general, eso está pensado para delitos de sangre o delitos contra la propiedad. Entonces, reconocer, por ejemplo, ahí la atenuante de irreprochable conducta anterior de un sujeto que creció, te diría yo que por lotería natural, ¿cierto?, en un ambiente complicado, en un ambiente pobre, parece sensato, ¿cierto? El delincuente económico, en cambio, casi por definición, no viene de ese mundo, Mirna. La irreprochable conducta anterior, por decirlo así de una manera poco académica, no es ninguna gracia, ¿cierto? No hay mucho mérito ahí. Yo sé que esto es un tema discutible, ¿cierto? Y probablemente ideológico. Sostengas tú una posición u otra, pero el nuevo proyecto de ley se hace cargo de este tema y por lo tanto, en el caso de los delitos económicos, ¿cierto? Estamos hablando de delitos. Quien cometa un delito económico no va a ser reconocida la irreprochable conducta anterior de este sujeto. Y eso probablemente hace que las penas que han sido señaladas en abstracto, ¿cierto? Uno siempre suele escuchar en la prensa, este señor arriesga una pena desde 3 años y un día hacia arriba, pero uno sabe que esas penas no se terminan aplicando
no terminan aplicándose en la práctica, porque rigen todas este sistema de agravantes y atenuantes, fundamentalmente atenuantes, ¿cierto? Que ya tiene ganada una probablemente, que es la irreprochable conducta anterior, y termina aplicándose una pena muy baja. Claro. Sí, porque Rodrigo, efectivamente, tal como tú señalas, la abogada Constanza Juve, que fue la abogada, una de los dos abogados de la CPC, justamente decía que le parecía que el que no se incorporara, ¿no es cierto?, este elemento de la irreprochable conducta anterior, o incluso que se eliminara la posibilidad de aplicar la libertad vigilada, de alguna manera convertía esto en una especie de ley ad hoc o un sistema penal ad hoc, ¿no es cierto?, que instrumentaliza, dijo ella, el derecho penal por razones ideológicas y que vulnera derechos fundamentales. Mira, yo encuentro, Mirna, que de alguna manera tiene razón. Hay sistemas procesales penales y sistemas penales ad hoc. Tenemos un sistema penal ad hoc desde el año 2017 en contra de los delitos contra la propiedad. Tenemos un sistema penal ad hoc en contra de los delitos cometidos por funcionarios públicos, ¿cierto? Y a nadie se le ocurrió salir a decir que se trataba de una infracción a la igualdad ante la ley, ¿cierto? Estamos plagados en los delitos tributarios, ¿cierto? También estamos plagados de este tipo de normas, pero cuando probablemente nos termina afectando, ¿cierto? Porque nos termina afectando también a nosotros, ¿cierto? Parece que empezamos a mirar las leyes de una manera distinta. Ya, entonces vamos, Rodrigo, viendo la implementación, porque esas eran las dudas, esas eran las aprehensiones, el Tribunal Constitucional no acoge téngase presente, ¿verdad? La ley ahora ya tiene que empezar a ejecutarse. Entonces, quiero saber lo siguiente, por ejemplo, si partamos por lo más general, ¿en qué nivel nos situamos con esta normativa a nivel internacional? Comparándonos con qué país que tenga estas mismas elementos o esta misma normativa. Yo creo que eso es un tema también muy relevante, Mirna, porque Chile con esto probablemente se acerca a legislaciones más europeas, ¿cierto? A la legislación alemana probablemente, a la francesa, a la italiana, supera probablemente, sobre todo en cantidad de delitos que pueden ser imputados a la empresa, por ejemplo, a la legislación española, y sin duda Chile hoy día tiene la legislación probablemente más a la vanguardia desde este punto de vista en Latinoamérica, ¿cierto? Chile siempre ha estado a la vanguardia en materia de compliance, por ejemplo, en materia de compliance penal en Latinoamérica, y hoy día Chile yo creo que se pone pantalones largos en este tema. Yo soy bastante optimista respecto de esta legislación en particular. Claro, probablemente va a significar también, y es lamentable, pero esta legislación no viene con una asignación de recursos, ¿cierto? Para tener una fiscalía más preocupada de estos casos y de policías también más competentes o dedicadas especialmente a estos temas en particular, ¿cierto? Y eso probablemente se echa de menos. Pero sin duda nos ponemos pantalones largos, al menos en el papel, ¿cierto? Al menos en esta nueva legislación de delito económico, que va a significar, Mirna, también un cambio de paradigma muy importante en lo que dice relación con las medidas de prevención que debe intentar la empresa. La empresa también es responsable. Sí, es que ese dato, ese elemento, perdona Rodrigo, ese elemento es súper importante, porque por primera vez, ¿no es cierto?, la empresa tiene responsabilidad penal. ¿Qué significa en la práctica para las empresas este nuevo modelo? Sí, las empresas tienen responsabilidad penal desde el año 2009, como uno de los elementos para efectos de incorporarse a la OCDE. La OCDE en algún momento le exigió a Chile establecer algún sistema de responsabilidad de las empresas. Y Chile optó por el sistema de responsabilidad penal, pero con muy pocos delitos, Mirna. Fundamentalmente el delito de soborno. Y después se fueron agregando otros delitos al catálogo por los cuales las empresas podían responder, pero con multas pequeñas, ¿cierto? Tenemos casos como el caso Corpesca, como el caso Soquimich, en que terminan
Claro, en el caso Corpesca termina siendo condenada esa persona jurídica, esa empresa, por el delito de soborno, pero termina aplicándose una multa bastante menor, ¿cierto? Hoy día las multas son, con la nueva ley, subieron de una manera increíble, pueden llegar a más de $200 millones. Y en el caso en que los beneficios obtenidos por esa empresa, por ejemplo, en un delito de colusión, por ejemplo, que esa empresa haya obtenido beneficios de $400 millones, la multa podrá ser del doble incluso del beneficio obtenido. Es decir, realmente son multas que pueden llegar a cifras muy importantes y por lo tanto va a obligar a las empresas, tú sabes que las empresas en general suelen invertir en controles utilizando este elemento, ¿cierto? ¿Cuánto es lo que me va a costar en el caso que sea advertido algún tipo de incumplimiento? Ya, es que eso es súper interesante también porque, claro, tú lo decías, ¿no? Esto se aplicó en 2009, pero el catálogo de delitos era solamente el soborno y hoy día hay un catálogo muchísimo más amplio. Entonces, más de 200 delitos. Imagínate, pues. O sea, que en 2009 era solo el caso del soborno, digamos, en caso de que la empresa, ¿no es cierto?, cometiera, como empresa, quiero decir. Hoy día son más de 200. Ya, sí, así es. Y ahí quiero entrar en un aspecto que fue muy, muy cuestionado, digamos, por los empresarios y por esta la abogada Constanza Juve y Gabriel Saliasnik, que dice relación con ahora el hecho de que si el delito es cometido por un director o por un gerente, eso va a tener, ¿no es cierto?, un agravante por la posición de dominio, etcétera, etcétera. Y ellos decían que eso atentaba contra la igualdad ante la ley. Entonces, te quiero preguntar por esos dos aspectos. Primero que nada, ¿qué opinas de lo que dicen estos abogados? Y segundo, ¿cómo se va a materializar eso? Es un muy buen tema, Mirna, porque no se trata aquí tampoco de que la ley haga responsable, ahora sí, ¿cierto?, a los directores o gerentes por delitos, ¿cierto? Eso no es así. Los directores ejecutivos vienen siendo responsables, diría yo, por los delitos cometidos aguas abajo, ¿cierto?, podemos decirlo así, desde hace algún tiempo ya. O sea, la jurisprudencia ya se había encargado hace años de hacer responsable a los directores, a los ejecutivos cuando se cometieran delitos, digamos. Y la ley no facilita, diría yo, la condena de personas que hasta ahora, déjame decirlo así, lo decía así el otro día el profesor Hernández, la ley no facilita la condena de personas que hasta ahora serían inocentes, sino que simplemente incide en la penalidad de personas que conforme al derecho vigente han cometido un delito y son ahora, por decirlo así, delincuentes, ¿cierto? Una vez esto, ¿cierto?, se establece probablemente un sistema de determinación de pena específico para los delitos económicos que puede tener incidencia, ¿cierto?, en estos ejecutivos, en estos gerentes, en estos directores, a partir, como te digo, como hablábamos delante, ¿cierto?, de atenuantes y agravantes específicas. Hay una norma incluso de cooperación eficaz, ¿cierto?, que está establecida en la ley, que atienden a factores que tiene sentido considerar para este tipo de delincuencia especial. Eso pienso yo. O sea, la gravedad del perjuicio, el grado de culpabilidad, el ámbito en el cual la posición jerárquica en la organización pueda ser relevante, son elementos que ahora sí califica la ley, ¿cierto? Y esto, yo creo que se hace, con esto, la ley de alguna manera hace operativa una cuestión que podríamos decir que es bastante intuitiva. Un delito cometido en una empresa, en una organización, tiene más responsabilidad el que delinque ocupando una posición jerárquica superior que los subordinados, ¿cierto? Pero para efecto de que no se corte el hilo como siempre se hace, ¿cierto?, por lo más delgado. Ese es un punto, pero por eso, para dejarlo más claro aún, cuando tú hablas de que no se trata de una persona inocente, sino una persona que está cometiendo el delito, ¿por qué haces el distingo? Cualquier persona que comete un delito no es, o sea, si se demuestra que cometió el delito, obvio que no es una persona inocente. ¿Por qué lo planteas con ese énfasis? Porque pareciera que la crítica parece decir la crítica, ¿cierto?, que los directores por el solo hecho de ser directores y los gerentes por el solo hecho de ser gerentes tendrían una suerte de responsabilidad objetiva. Y eso no es así.
Ya, eso es súper importante, porque no es solo por el hecho de que tú ocupas un cargo de posición, sino que porque ese cargo es el que te permite tener el acceso, ¿no es cierto?, a cierta toma de decisiones, ¿no es verdad? Es porque ocupando ese cargo cometió un delito, ¿cierto? Muy grave. Rodrigo, ¿cuánto ha cambiado la ley desde que estallaron los casos de, bueno, las colusiones, por un lado, ¿no es cierto?, las farmacias, en fin, Penta, Corpesca, SQM, ¿cuánto? Yo creo que ha cambiado un poco la percepción. También yo veo a empresas también más preocupadas, no siempre preocupadas del tema material, del tema de fondo, sino que muchas veces, claro, de la formalidad. Y yo creo que eso también cambia con esta ley. La ley dice, de alguna manera, y así lo señala en sus artículos, que lo que se le va a exigir hoy día al empresariado, a las empresas en particular, es tener programas de compliance, no de papel, ¿cierto? No en make-up compliance, no programas, digamos, de papel, sino que más bien programas que sean realmente vividos dentro de la organización. Y para eso deberán evaluar, por ejemplo, sus programas por un tercero independiente que vaya significando mejoras continuas en el tiempo, perfeccionamiento, actualizaciones de sus modelos de prevención de delitos. Cuando uno, en general, revisa estos programas de compliance en las empresas, los programas para efectos de prevenir estos delitos, que establecen una serie de figuras, por ejemplo, un canal de denuncia, políticas, protocolos, ¿cierto? Cláusula de los contratos de los ejecutivos, de todos los empleados que señalan expresamente, ¿cierto?, que tienen la prohibición de pagar un soborno para efectos de adjudicarse un negocio, por ejemplo. Esas cuestiones, en general, hoy día eran abordadas por las empresas con un sentido muy formal, es decir, establecer cláusulas tipo que en realidad habían sido copiadas de otras cláusulas que habían bajado de internet. Eso se acaba hoy día. Los programas de compliance tienen que ser elaborados, ¿cierto? Como quien elabora un traje desastre para esa empresa por los riesgos que debiera tener esa empresa en su actividad diaria, cotidiana. No es lo mismo los riesgos que tiene una minera, por ejemplo, con el tema de contaminación, que los riesgos que pudiera tener una empresa del retail en el mismo tema, ¿cierto? Entonces, claro, parece lógico, sensato, exigirles un levantamiento de riesgos penales que sea específico y que eso sea revisado después con un tercero y genere una mejora continua en el tiempo. Uno solía encontrarse con programas de compliance que era el mismo programa de compliance en el año 1 y el mismo programa de compliance en el año 10, ¿cierto? Y eso no puede ser. Sí, solo para cerrar, o sea, para aclarar, cuando hablamos de compliance, hablamos de cumplimiento de ciertas políticas, conductas que pueden ser éticas, que pueden ser normativas, que tienen que ver con el funcionamiento de una organización empresarial, ¿no es así? Así es. En general, el compliance tiene que ver hoy día con la ética y el cumplimiento de las normas. Es decir, las empresas hoy día se les exige, a nivel mundial, diría yo, tener normas especiales, una cierta organización adecuada al interior de la organización a través de un manual, un código de conducta, ¿cierto? Un canal de denuncia, pero también, yo diría, el corazón de eso es un levantamiento de riesgos que haga una persona especializada en estos temas, que levante riesgos penales y que establezca algunos controles automáticos, semiautomáticos, ¿cierto? Manuales, para efectos de poder precaver la ocurrencia de un delito, ¿cierto? Y que el día de mañana no se le vaya a imputar algún tipo de responsabilidad a esa empresa por la falta de diligencia, de cuidado que debió tener en las actividades que desarrollan su ejecutivo. Rodrigo, otra de las aprensiones de los empresarios es que ahora, efectivamente, una persona que comete un delito al interior de una organización, volvamos al caso, el ejemplo clásico, la Polar, ponte tú, ya, la Polar, sí. O el caso de las farmacias, ¿verdad? Sí, o muchos otros casos que se han ido sucediendo y que han además afectado mucho, ¿no?, la reputación, ¿verdad?, de las empresas o de muchas empresas. Bueno, pregunta, esta idea de que ahora, no esta idea, sino que esta norma que va ahora a plantear como sanción penal,
también la cárcel, pero la cárcel efectiva. Es algo que, por supuesto, me imagino está preocupando a los empresarios y a las empresas, ¿no? Es decir, cuéntanos un poco cuál sería el nivel de delito para que una persona pueda llegar a la cárcel. Por supuesto, mira, te pongo un ejemplo. Hoy día, si se comete una estafa al interior de una compañía, ¿cierto? Si es una estafa de, no sé, 500 millones de pesos, normalmente cuando los directores de esa empresa, ¿cierto?, van a donde un abogado penalista, el abogado penalista, y le dicen, mira, tenemos este caso de estafa cometido por un ejecutivo o cometido por un abogado, ¿cierto? O cometido por cualquier empleado dentro de la organización. Ese delito en general no lleva aparejado, no obstante que aparece un delito de pena efectiva, ¿cierto?, en la legislación por ese delito en particular, no trae aparejado un delito de cárcel efectiva, porque va probablemente a jugar fundamentalmente las atenuantes ahí, ¿cierto? Y va a terminar cumpliendo en la pena en libertad ese sujeto. En el caso que esto fuera cometido por un ejecutivo, ¿cierto?, por un director, va a significar cárcel. Esos casos van a significar cárcel cuando sean efectuados probablemente por aquellos ejecutivos que estén en la parte alta de la pirámide. Sí, sácame una duda, Rodrigo, te interrumpo en ese punto. Me entró una sola duda. Los ejecutivos de La Polar, en el caso, ¿no es cierto?, tan bullado de repactación unilateral, ¿no es cierto?, de los créditos que los usuarios establecían con La Polar, ¿verdad? Esta situación los llevó a la cárcel a algunos de ellos, ¿no es así? ¿Estuvieron en prisión preventiva, si mal no recuerdo, o estoy equivocado? Solo en prisión preventiva estuvieron. Pero nunca, estuvieron en prisión preventiva, pero y ellos ya fueron condenados, ¿no es así? Así es. Ya, si estuviera presente esta ley, ¿cuál sería la situación de estos ejecutivos? Para poner un ejemplo que a las personas les haga sentido, ¿no? Es difícil saberlo por el caso particular, pero probablemente habrían terminado cumpliendo penas efectivas de cárcel, unas penas importantes. Ya, es que cuando hablamos de efectiva, yo no sé si se aplica de la misma manera que el Código Penal, pero, o sea, sí, pues, esto es Código Penal, pero me refiero al hecho de que cuando hablamos de cárcel efectiva tiene que ser una pena de 5 años y un día para arriba, ¿no es así? No, generalmente se habla de una pena aflictiva de 3 años y un día hacia arriba. 3 años y un día, pero por eso te pregunto, entonces, en el caso puntual de estos ejecutivos, yo entiendo que no te puedo llevar a una casuística tan particular porque hay que ver el caso a caso, etcétera, etcétera, pero teóricamente sí habrían cumplido pena en la cárcel, ¿no? Sí, aunque hubiese sido una pena más baja, habrían terminado cumpliendo esta cárcel, o sea, esta pena en una cárcel, ¿cierto? O en un recinto especialmente establecido, porque también establece eso la ley. Ya, pues lo mismo respecto de la farmacia, de la colusión de las farmacias, donde ahí sí que no probablemente sí. Preso. Porque en ese caso ni siquiera que yo recuerde, pero por favor acláramelo porque tú tienes más información, por cierto, si es que hubo algún ejecutivo en prisión preventiva. No me acuerdo, no, la verdad que no me acuerdo del caso de la farmacia, claro. Creo que no, probablemente en esos casos, claro, también el tema de colusión probablemente también se podrá aplicar el día de mañana. Son delitos, sobre todo esos delitos que terminan impactando fuertemente a los mercados, ¿cierto? Probablemente ahí vamos a tener la concurrencia de más de un agravante, entonces cometido, ¿cierto?, por la parte superior de la organización, van a terminar forzosamente con penas, digamos, privativas de libertad, sí, de cárcel. Claro. Rodrigo, otro de los puntos que ha generado aprensiones o digamos debate, ¿no? El hecho de que sean solo, o sea, que estos delitos y esta ampliación de este catálogo de delitos, ¿no es cierto?, se aplique fundamentalmente o esencialmente a las grandes y pequeñas empresas, ¿verdad? A la gran empresa. A la gran empresa, tienes toda la razón. O sea, grandes y medianas. Sí. Quiero decir, grandes y medianas, no pequeñas. Evidentemente que no. Eso tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? No, en general parece sensato, ¿cierto?, exigirle más a aquellas empresas que tienen mayores recursos, que tienen mayores riesgos, ¿cierto?, que pueden afectar además a un mayor número de individuos con algunas conductas, digamos, delictivas. Exigirle probablemente el mismo sistema
de imputación a pequeñas empresas, ¿cierto? A empresas que facturan menos de 25.000 UF, tampoco tampoco el kiosco de la esquina, ¿cierto? Pero parece sensato, ¿cierto? Exigirles menos, o más bien no ponerlos en esta situación, digamos, de tratar de controlar los riesgos de todos sus ejecutivos más relevantes. Sí, Rodrigo, para ir cerrando, y te quiero preguntar, porque ahora ya la ley comienza a aplicarse desde cuándo, y si tú ves que el sistema empresarial de las grandes y medianas empresas está suficientemente preparado como para hacer frente, ¿no es cierto?, a las exigencias que plantea esta nueva normativa. Sí, muy, muy buen tema, Mirna, porque la ley probablemente se va a publicar la próxima semana y las empresas tienen un plazo de 12 meses, es decir, empieza a regir al mes 13, digamos, para poder adecuar sus programas de compliance a los delitos que pudieran aplicar conforme a su giro, que podrían ser teóricamente más de 200, pero en general son los delitos propios de su giro, ¿cierto? Los que dicen relación con su giro o actividad más corriente, más común, ¿cierto? Las empresas van a tener un plazo de vacancia de 12 meses para efecto de poder adecuar su sistema de protección. Pero la ley, desde el día 1, empieza a regir respecto de las penas que pudieran afectar a los demás ejecutivos, ¿cierto? Entonces, la verdad es que ya empieza una carrera contra el tiempo de poder impetrar algunas medidas preventivas importantes. Yo llamaría a las empresas a eso, a preocuparse en serio, a destinar mayores recursos también, Mirna, porque muchas veces lo que pasa en materia de compliance es que se le pagan malos sueldos, digamos, a los oficiales de cumplimiento, no tienen la suficiente autoridad, pero tampoco tienen la suficiente estatura, ¿cierto? O sea, cuando yo designo a un compliance officer al interior de una organización, debe ser un sujeto con estatura, con un cierto nivel de renta, por ejemplo, pero también con algún seniority al interior de la organización, de tal manera de que pueda incidir en aquellos negocios y poder opinar, por ejemplo, respecto a aquellos negocios en que pudieran significar, ¿cierto?, algún tipo de riesgo para esa empresa en particular. Una empresa que está, por ejemplo, realizando negocios en Venezuela hoy día, tiene que entrar con otros controles, probablemente porque es una sociedad o es un país con altos niveles de corrupción, y así cuando opera también en África, ¿cierto? Y pasa lo mismo a lo mejor con algunos de nuestros países vecinos. En general existen además algunas actividades que pueden significar, impetrar algunos riesgos relevantes si yo estoy contratando permanentemente con municipalidades, por ejemplo. O soy una fundación hoy día que recibo fondos del Estado. Debo tener sistemas, ¿cierto?, adecuados para efecto de controlar mis riesgos. Y eso va a significar plata probablemente, va a significar costos, pero son costos que son necesarios para tener buenos negocios, mejores negocios, ¿cierto? Las empresas que invierten en ética corporativa son empresas que en el largo plazo hacen muchos mejores negocios, se les abren mercados. Chile tiene un compromiso, yo creo que es fundamental, con la ética en los negocios. Tenemos que llevar el pandero en Latinoamérica y ojalá en el mundo, de tal manera que podamos hacer mejores negocios, grandes negocios, que estén con ese sello, ¿cierto? El sello chileno, el sello del buen comportamiento corporativo. Yo creo que ese es el gran desafío. Ya, pues Rodrigo Reyes, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, académico, ¿no es cierto? Y además ex abogado del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias por tu tiempo y además por aclararnos también los alcances que tiene esta normativa, que ya va a estar prontamente, ¿no es cierto?, ya puesta en vigencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Adiós. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo, 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con el senador por la Araucanía de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan.